Aleluya, gloria al Señor, bendiciones para todos los que nos están viendo y escuchando a esta hora. Quiero invitarle a que tengamos una palabra de oración. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias, porque grande ha sido tu fidelidad, tu misericordia cada día para con cada uno de nosotros. Eres digno, mi Señor, de ser exaltado, de ser glorificado, y reconocemos, Señor, que tú has sido bueno para con todos nosotros, y pedimos que extiendas cada día sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar y nuestra familia, tus alas de misericordia, dándonos cobertura, trayéndonos protección, envolviéndonos con tu dulce presencia, la cual nos da seguridad, estabilidad, nos puede mantener a salvo. En el nombre de Jesús, para toda persona que está oyendo esta transmisión, que el Espíritu del Señor pueda ministrar a su espíritu, a su alma, toda gracia y bendición de parte del Señor, como también a su cuerpo venga la fortaleza, la sanidad del Espíritu del Señor a su vida. Padre, en estos tiempos necesitamos ser fortalecidos con poder en nuestro ser interior. Ruego al Espíritu Santo que pueda intervenir en la vida de mi hermano, de mi hermana, y pueda fortalecerle donde hay debilidad. El Espíritu del Señor pueda traer sanidad, pueda traer refrigerio, pueda traer consolación. Gracias, Señor, porque tu mano sobre nuestras vidas puede traernos esa bendición, esa fortaleza que necesitamos. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, porque grande es tu nombre sobre nuestras vidas. Es invocado el nombre de Jehová, el gran yo soy. Muchas gracias. Un saludo para usted que nos está viendo, un fraternal abrazo en el nombre del Señor. Le amamos y es un gozo poder contar con su sintonía. Esta hora quiero compartir un tema. Para cada crisis, Dios tiene un propósito. Así vamos a titular esta enseñanza. Para cada crisis, Dios tiene un propósito. Quiero invitarle a que vayamos al libro de el profeta Isaías, en el capítulo 48 y el versículo 9 al 11, nos dice la palabra del Señor: por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Póngale cuidado cómo es que el Señor escoge a su pueblo. Vamos a Jeremías. Hay otro pensamiento parecido. En Jeremías capítulo 48 y el versículo 11 dice: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimiento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Miren, en estos dos pasajes podemos darnos cuenta que el Señor tiene una manera de tratar con su pueblo, de tratar con el hombre, y realmente el tiempo que estamos viviendo, que nos ha traído tiempo de aflicción, días difíciles, a muchos les ha traído dolor, escasez, a muchos les ha causado alguna enfermedad, pero quiero decirle que el Señor tiene el control de todo esto. Y si usted es una hija, un hijo del Señor, tiene que saber que Dios tiene un propósito en lo que Él ha permitido y en lo que Él está haciendo en nuestra vida. Hablando sobre crisis, lo que hoy estamos viviendo es una crisis. Y quiero dar una definición para
esta palabra, crisis. En primer lugar, es una situación con un alto nivel de incertidumbre que nos afecta a todos. Y hoy en día, en todo el mundo, en todas las naciones, todas las personas están en crisis bajo esta certidumbre que está afectando sus vidas. Una segunda definición de lo que es crisis del griego es krinos, lo que significa es cruce de caminos, cruce de caminos. Así que cuando estoy en crisis, implica que vivo una situación conflictiva. En crisis implica que vivo una situación conflictiva, un desequilibrio que supone una elección. La misma definición de la palabra nos va a dar el mensaje. Un desequilibrio que supone una elección. La crisis siempre hace alusión a rupturas y cambios que deben de hacerse. Fíjese qué interesante. Vuelvo a declararle lo que significa la palabra crisis, del griego krinos, que significa cruce de caminos. Así que cuando estoy en crisis, implica que vivo una situación conflictiva, un desequilibrio que supone una elección. La crisis siempre hace alusión a rupturas y cambios. Eso es la definición de crisis, la cual veo yo que contiene en su definición una verdad, un mensaje que debemos rescatar para nuestro tiempo que estamos viviendo. En las grandes crisis el corazón se rompe o se curte. Esa es una verdad. Como en las crisis también puede salir lo peor de nuestro corazón o puede salir lo mejor de nuestras vidas. Espero que en cada uno de nosotros no está de más que pueda salir lo malo que hay en nosotros, pues el Señor tiene el propósito de no dejarnos quietos, como en el caso de Moab, que dice que estuvo como el vino en odre sin ser vaciado, sin ser pasado de un instrumento a otro. El Señor está vaciándonos a cada uno de nosotros, y si salen cosas feas, pues el Señor está limpiándolas, y para que pueda salir también lo mejor, que es la obra de Dios en nuestras vidas. Las crisis son tan comunes como necesarias para el desarrollo de una persona. Todo ser humano durante la historia, durante todos los tiempos, han enfrentado crisis de diferentes situaciones, pero todo ha servido para que haya un desarrollo y para que haya un crecimiento también. Creo que el Señor quiere hacer eso en la vida de su pueblo. Quiere que se desarrolle a niveles a donde el Señor quiere llevarnos. Quiere que haya un crecimiento en nuestras vidas. En cada crisis Dios obra con su mano providencial, moviéndose silenciosamente. Esto es importante que lo entendamos, porque muchas personas a veces en estas situaciones están pidiendo que Dios detenga esto, que Dios quite aquello, que realmente Dios no va a hacer todo lo que nosotros queremos, pero sí tenemos que saber que nuestro Dios sí está obrando para hacer una obra en nuestras vidas. Él está haciendo silenciosamente una obra providencial. Cuando hablo de la providencia de Dios, quiero recordarle que al leer el libro de Esther, tiene solamente 10 capítulos. En ese libro de Esther, que se narra una maravillosa historia de cómo Esther llegó al palacio, al reino, y con qué propósito Dios la había llevado ahí. Pero lo interesante es que había un enemigo que quería destruir a todo el pueblo hebreo
que estaba viviendo en ese reino de las provincias de Susán. Ahora, cuando comenzó ese enemigo a levantarse para querer destruir a los hebreos, realmente había un hombre, Mardoqueo, que de alguna manera entendía lo que Dios estaba haciendo, y Esther era su sobrina, a quien Mardoqueo había criado, y ahora Esther había sido escogida, seleccionada, y había llegado a ser la esposa del rey. Y Mardoqueo le dice a Esther: ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino para tener alguna influencia y para poder interceder por el pueblo hebreo? Lo cual el pueblo fue rescatado y sus enemigos fueron destruidos. Pero en todo el libro de Esther, en esos 10 capítulos, hay una verdad central, y es la providencia de Dios. Pero ¿sabe qué? En esos 10 capítulos no se menciona el nombre de Dios. Pero el hecho que no se mencionara el nombre de Dios no significaba que Dios no estuviera obrando. Detrás del telón estaba Dios, y Él, con su providencia, obrando de una forma misteriosa, silenciosa, Él estaba haciendo su obra a favor de su pueblo. Y creo que en este tiempo que estamos viviendo, muchas personas se preguntarán: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace lo que pedimos? Mi hermano, mi hermana, ciertamente Dios está en control de la historia. Él está en control de la vida de los pueblos, de las naciones. Y ciertamente, aunque no veamos los milagros que nosotros queremos ver, ciertamente Dios está haciendo su extraña obra. Dice también Jeremías, su extraña operación. El Señor está detrás del telón. Él está obrando detrás de todo lo que está sucediendo. Nuestro Dios está haciendo una obra a favor de su pueblo. Créame que el Señor está haciendo algo en su vida, y gloria a Dios por eso, porque los pensamientos nuestros no son como los de Dios. Sus caminos no son como los nuestros. Él va mucho más allá de donde logra llegar nuestro conocimiento. Pero Dios, de una forma providencial, está haciendo su obra a favor de su pueblo. En cada crisis, Dios obra con su mano providencial, entonces, y al final vamos a ver qué es lo que Dios hace. En cada crisis, Dios obra dando respuesta oportuna a la oración persistente. Si algo debemos de hacer como pueblo del Señor, es estar en una constante comunión, desarrollando esta relación en oración con nuestro Dios. Ciertamente nosotros no vamos a hacer cambiar a Dios de idea en cuanto a los juicios que están viniendo y que van a seguir viniendo sobre la tierra, porque Dios tiene que tratar con la maldad, con la impiedad, con la soberbia, con la maldad de los hombres. Y dice Apocalipsis: y aún viendo todas las plagas, los juicios que venían, los hombres no querían arrepentirse de sus malas obras. Nosotros bien quisiéramos que Dios detuviera este juicio. Más adelante viene otra plaga y vamos a querer orar y que Dios detenga todo eso. Pero eso no va a ser así. Pero ¿por qué debemos de estar orando? No es para que Dios quite los juicios, pero sí para que Dios haga su obra en nuestro corazón. Porque tanto usted como yo necesitamos ser cambiados. Necesitamos ser tratados en los motivos de nuestro corazón. Necesitamos que Dios haga una obra en nuestros caminos. Y el estar en una perfecta comunión nos hará alinearnos en el propósito que Dios tiene
para con nuestra vida. Alabado sea el Señor, porque ciertamente Dios nos ama, y Él que ha comenzado su obra en cada uno de nosotros, Él la quiere perfeccionar. Él va a responder a ese tipo de oración persistente en la vida de su pueblo. En cada crisis, Dios obra trayendo su paz, aunque arrecie la tormenta. Si algo necesitamos experimentar, es la paz de Dios tomando control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Que el Señor nos haga estar tranquilos en medio de estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado y nos va a seguir tocando ver, experimentar, pero de la manera que Dios le dijo a Israel cuando estaba a la orilla del Mar Rojo, y que ellos veían hacia atrás y veían a sus enemigos que venían contra ellos, veían hacia adelante y tenían un ancho mar, veían hacia su derecha, a su izquierda, y no había salida para ellos. Dios dijo: estén quietos, estén firmes y vean la salvación que Dios hará por ustedes hoy. Y es lo que debemos de hacer como pueblo, como iglesia del Señor. Estar quietos, estar tranquilos, y dejemos que Dios haga su obra. Él ha de traer salvación a favor de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Los periodos de adversidad no toman a Dios por sorpresa. Él sabe todo lo que está pasando en el mundo. Crear este virus, traer toda esta crisis que hoy no solamente es una crisis de salud, esto ha traído una crisis económica, esto trae una crisis familiar, esto trae una crisis política. Siempre hemos estado en crisis, pero hoy hay periodos de crisis que todo ser humano tiene que experimentarla, tiene que vivirla. Y hay crisis no solo en una nación, sino en todas las naciones de la tierra. Y oiga, esto no agarró a Dios por sorpresa. Dios lo tenía en su plan. Estaba ya determinado de parte de Dios. Y ciertamente Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo en la tierra y lo seguirá teniendo. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Él está sentado en su trono y Él tiene el control de todo, de Satanás mismo como de lo que pueden hacer los servidores de Satanás. Y nadie irá más allá de lo que Dios permita, porque Dios tiene el control. Pero en estos tiempos de crisis tenemos que estar como pueblo de Dios alerta, porque hay una crisis de fe también. Créame que en este tiempo, como dije, cuando puede brotar lo más feo o lo mejor de cada uno de nosotros, hay muchos que en vez de fortalecer su fe, su comunión con Dios, en vez de entrar a una mayor intimidad con Dios, están decayendo en su fe, están perdiendo la verdadera confianza que tenían en Dios. Pues hay en este tiempo una crisis de fe, pero el Señor nos ayude a todos nosotros para que nuestra fe, que está siendo probada como el oro se prueba en el fuego y que hace brotar hacia arriba toda la escoria y en el fondo queda el oro puro, así Dios está tratando con estas crisis con la fe de su pueblo, y toda falsedad, toda hipocresía tiene que salir a la superficie. Dios está limpiando, purificando nuestra fe de tal manera, dice Pedro como Santiago, que tiene que ser purificada como el oro. Es lo que Dios está haciendo con usted y con mi persona. Gloria al Señor, porque se toma el tiempo y el cuidado para hacer su obra en cada uno de nosotros. Dios permite las crisis para romper lo viejo y crear
algo nuevo. Gloria al Señor. Eso será así en su vida como en la mía. Somos como odres del Señor y Él quiere depositar vino nuevo, quiere depositar unción fresca en nuestras vidas. Pero si nuestros odres son como odres viejos, el Señor no va a estar poniendo parches y remendando esos odres viejos para depositar su vino nuevo, porque la fuerza del vino va a hacer que se rompa ese odre viejo y el vino se va a echar a perder. Él está creando odres nuevos en este tiempo. Él está rompiendo, Él está desechando lo viejo y está creando algo nuevo en nuestras vidas. Gloria al Señor. Hermana, hermano, Dios está haciendo de su odre un odre nuevo y está derramando unción fresca, vino nuevo. Usted va a experimentar una fresca visitación de Dios al final de toda crisis. Su corazón se fortalecerá, se alegrará, se regocijará en la obra que Dios ha estado haciendo. Bendito sea el Señor, porque Él tiene realmente pensamientos gloriosos para nuestra vida. Detrás de una crisis hay una gran ganancia, pues nos obliga a crecer, a madurar, para purificarnos, para perfeccionarnos. Pues he aprendido, hermano, que Dios es muy misericordioso y en las crisis Él trata con nosotros. Como bien lo dice acá Isaías, por amor de mi nombre, dice el Señor, que Él va a retener su ira. Él dice que nos ha escogido en horno de aflicción. Ahí es donde Él nos está escogiendo. Sí, esta crisis es el horno de aflicción y usted y yo somos el oro que Dios está purificando y Dios está escogiendo a los suyos. Así es que nuestro Dios está llevándonos a un crecimiento, a una madurez, a una purificación. Es lo que Él está haciendo en la vida de su pueblo. Alaba al Señor por eso, mi hermana, mi hermano, porque lo que Dios está haciendo es algo sumamente glorioso. ¿Qué hacer en tiempos de crisis? Preguntémonos, ¿qué hacer en tiempos de crisis como esta que nos ha tocado vivir? Para muchos jóvenes no habían experimentado una crisis tan fuerte como esta. Los que ya estamos mayores hemos experimentado otras crisis, ¿verdad? Tiempos de terremotos o tiempos de guerra. Para los de acá, de El Salvador, recordamos allá de los años 80, 90, toda esa crisis, 10 años de crisis, estar amenazados por una guerra. Uno salía a un lugar o a otro lugar y se encontraba con ese conflicto de que la muerte andaba rondando. Muchas veces uno se encontraba en tiroteos cruzados de ambos enemigos y uno en medio. Muchos murieron de esa forma y muchos sobrevivimos. Pero hoy estamos enfrentando otra crisis. Pero para jóvenes es su primer crisis y lo sienten duro, difícil. Pero tienen que saber que nuestro Dios hace cosas preciosas. Y por eso esta pregunta, ¿qué hacer en tiempos de crisis? Había un hombre que era un chef y él tenía una hija. Su hija no terminaba de pasar por un problema cuando ya le venía otro. Y un día le dijo a su padre, ya no soporto más. A lo cual su padre le respondió, ilustrándole las crisis a través de 3 recipientes iguales, en los cuales colocó en el primero una zanahoria puesta en agua y en el fuego. En segundo lugar, colocó un huevo
en agua y fue expuesto al fuego. En tercer lugar, él le ilustró tomando una cantidad de café, poniéndola en agua y exponiéndola al fuego. Y le dio la lección a su hija. La zanahoria, cuando es puesta en agua sobre el fuego, la zanahoria se ablanda. El huevo es diferente, puesto en agua y en el fuego, él se endurece. Pero el café, cuando lo ponemos en el agua y pasa un tiempo en el fuego, ese café le da color al agua, le da sabor y trae una fragancia exquisita para todas aquellas personas que nos gusta el café. Ahora tenemos que saber que en nuestra vida las crisis van a tener un resultado diferente para todos y dependerá de la actitud de nuestro corazón, de cómo reaccionamos ante la crisis. Ojalá el Señor nos permita que no nos endurezcamos, sino que nuestro corazón sea quebrantado, sea un corazón dócil y que podamos realmente despedir un buen sabor. Que el Señor nos ayude a todos nosotros, porque el fuego de la prueba es en la misma dimensión para todos nosotros. ¿Qué quieres ser en la vida? Otra pregunta. Eso lo va a determinar tu decisión. ¿Qué quiero ser en la vida? Lo determina la decisión que yo voy a tomar. Sabe que no solo nosotros, cuando hablamos como pueblo de Dios, no solo a nosotros nos ha tocado vivir o pasar por crisis. En la Biblia encontramos que todos los hombres y mujeres de Dios tuvieron que enfrentar, y tal vez no solo una crisis, sino varias crisis. Pero voy a mencionarle unos personajes de la Biblia. Por ejemplo, Abraham, en Génesis capítulo 22, él enfrentó una crisis cuando por 25 años él había esperado ser padre, tener un hijo con Sarai. Después de 25 años de espera, ellos tienen a Isaac. Y posteriormente viene Dios, visita, habla a Abraham y le dice: ofréceme a tu único hijo Isaac en el altar. Usted podría pensar que es fácil, pero para aquellos que son padres de un solo hijo y para aquellas parejas que han esperado 5 años, 10 años para poder tener su propio hijo, ese hijo se vuelve el gozo de su vida. Pónganse en los zapatos de Abraham y de Sara. Y cuando Dios le dice: ofréceme a tu hijo, claro que fue una crisis. Sin embargo, Abraham no rehusó, él no cuestionó, él obedeció. Y aún con dolor, con angustia en su corazón, él obedeció y pudo ver la gloria de Dios en esa crisis. Recordemos lo mismo a Isaac, a Jacob. Fueron hombres que enfrentaron crisis. Moisés fue un hombre que estaba en el palacio, en el reino de Egipto. Él iba a ser el próximo rey de la nación de Egipto. Pero un día encontró a 2 hebreos peleando y él lo liberó a uno de ellos. Lo enterró, pero no lo enterró bien. Y otro día él salió a caminar y encontró a otros 2 hombres que estaban peleando. Y él les pregunta: ¿qué hacen ustedes peleando? Y uno de ellos le dice: ¿y quién te ha puesto por juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste al otro hombre? Y él dijo: esto se ha sabido. Y Moisés tuvo que abandonar el trono, prácticamente abandonando a Egipto, y fue para pasar 40 años siendo tratado en el desierto. Eso fue una gran crisis para Moisés. Pero de la misma manera, Dios lo encontró
Dios lo visitó al final. Dios hizo una obra maravillosa. El Señor glorificó su nombre. En cada crisis, Dios ha de mostrar su gloria para aquellos que abren su corazón y dejan que Dios pueda hacer su obra preciosa en sus vidas. Recordemos a José, uno de los hijos de Jacob. Este José que era uno de los hijos amados de Jacob. Y José tenía también un llamado especial de parte de Dios. Dios tenía propósitos maravillosos en la vida de José. Y Dios fue hablándole a través de sueños. Y José los compartía con sus hermanos, con su padre. Y en ellos comenzó a despertarse una envidia, un celo para con la vida de José. Un día ellos andaban por el campo pastando las ovejas y Jacob envía a José: ve a buscar a tus hermanos. Y él les lleva también algo de comer. Y cuando ellos allá muy lejos de el hogar ven que va José, ellos dicen: ahí viene el soñador. Ellos comenzaron a soltar su envidia, el celo que tenían, y lo agarraron y lo metieron en una cisterna. Posteriormente lo vendieron a unos ismaelitas que iban hacia Egipto, y ellos lo llevan al pobre José y él termina siendo vendido como un esclavo. ¿No cree usted que fue una gran crisis para José? Claro que sí. Fueron años de sufrimiento, años de angustia, de dolor. Pero ¿sabe qué? Él sabía que Dios tenía control. Él honraba al Señor en toda familia, en todo hogar donde le tocaba servir, tanto en la casa de Potifar como en la cárcel donde estuvo un buen tiempo hasta que llegó al reino para ser el segundo después de Faraón. Sí, el Señor siempre saca un buen resultado de cada crisis. Él hace una obra en nuestro corazón, en nuestro carácter, y luego ha de glorificarse en nuestra vida. El Señor realmente es precioso. En el Nuevo Testamento encontramos a Pablo y a Silas, y también podemos recordar muchos de los discípulos, pero en este caso allá en Hechos capítulo 16, Pablo y Silas son tomados, los capturan, están presos, están con cadenas en sus manos, en sus pies, son puestos en la cárcel muy adentro. Era una crisis para ellos. Ellos estaban predicando, estaban extendiendo el reino, estaban llevando las buenas nuevas, estaban sirviéndole a Jehová de los ejércitos, del Cristo resucitado. Y ahora terminan siendo perseguidos, azotados, encarcelados. Sí, era una crisis para ellos. Pero ya sabemos, ellos comenzaron a alabar, a bendecir, a exaltar el nombre de Jesucristo. Y el Señor hizo un milagro. Y ciertamente Dios tenía cosas grandes, gloriosas que hacer en la vida y a través de la vida de Pablo y de Silas. Así es que el Señor tiene propósitos maravillosos. Gloria a Dios por las crisis. Entonces, mi hermano, mi hermana, porque el Señor a nadie lo hace pasar en vano por la aflicción. Siempre hay un buen resultado. Gloria al Señor. Quiero hacer un corte. Le invito a que nos escuche en el siguiente video para continuar con la segunda parte de este mensaje. Viene lo mejor. Quiero ver un contenido en el libro de Reyes, siempre sobre lo que es la crisis, y veamos cómo Dios ve las cosas y lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Gracias por su atención. Le amamos. Que el Señor me lo bendiga.